Lo habíamos anunciado más temprano, vamos a hablar ahora de marihuana, del consumo de marihuana en Uruguay y obviamente la iniciativa que llevó adelante el gobierno anterior y que hoy es una ley, donde el Estado asume un rol particular para el consumo de esta droga. Una investigación realizada por varias instituciones de nuestro país arroja algunos datos que algunos son muy útiles y otros son no solo útiles, sino sorprendentes sobre el consumo y sobre cómo ven los consumidores habituales este nuevo sistema legal. Estamos con María Fernanda Boide, que es investigadora, directora de Insights Research and Consulting. ¿Cómo estás, María Muy bien, Fernanda? buenas tardes. Gracias por haber venido. Un gusto. Yo comentaba más temprano el dato que a mí más me llamó la atención y creo que es bastante genérico, fue la etapa del Observador de hoy, de que 4 de cada 10 consumidores habituales, ustedes consultaron consumidores que consumen por lo menos una vez por semana marihuana, es decir, gente Es correcto, que es la definición de consumidores habituales. Dice que no se va a registrar por distintas razones, pero ya demuestra un conocimiento sobre el nuevo sistema, pero un poco de interés. ¿Cómo lo evalúan ustedes a eso? Bien, un poco de información de contexto. Nosotros hicimos este estudio a consumidores habituales de marihuana en Montevideo y área metropolitana. Sí. Estos no son todos los consumidores de marihuana, sino que son una pequeña fracción de los consumidores de marihuana. Son los que realmente consumen la mayor cantidad de la sustancia, pero no son todos en número, en cantidad de individuos. Sí. Y a ellos les preguntamos, indagamos en una batería amplia de preguntas que tenía que ver con sus comportamientos y también con sus actitudes, y en particular sus actitudes hacia la ley. El 90% de esta gente está de acuerdo con la ley. Por más que no tienen muy claro cómo va a funcionar o cuál es el alcance de esta ley en su día a día. Por ejemplo, nosotros comentábamos ayer en la presentación, no todos tenían claro que existe una única forma a través de la cual registrarse. Muchos nos decían, cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo se va a registrar? Bueno, como autocultivador, pero si no me alcanza, quiero comprar en las farmacias. Y ahí nuestros encuestadores le decían, no, de acuerdo a las disposiciones actuales, solo te podés registrar para acceder a la marihuana de un único modo. Y ahí decían, bueno, entonces, ¿sabes qué? No me voy a registrar. Y nos hacían volver para atrás a marcar que en realidad más bien la que respuesta no. era no, claro. Entonces, una de las cosas que detectamos es una falta de conocimiento, incluso entre estos consumidores habituales. Muchos de los cuales fueron impulsores o por lo menos alentaron esta ley. Sí, si bien es cierto que algo que sabemos por los datos de opinión pública que nosotros recogimos a través del Barómetro de las Américas de Uruguay, con anterioridad, ¿verdad? El trabajo de campo del Barómetro de las Américas fue a comienzos del 2014. No hay mucha idea sobre para qué se hace la ley o del alcance de la ley. La gente tiende a tener una posición negativa hacia la ley, casi 6 de cada 10 uruguayos tienden a rechazarla, pero cuando se les preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y para qué se hace? Un 20% nos decía que no sabía por qué el gobierno Mujica había llevado adelante esta ley. Es distinto el caso de los activistas, de la coalición de activistas, probablemente nucleada. Se resume el conjunto de activistas en la coalición por la regulación responsable, pero ese es un sector muy pequeño de la población y también son un subsector de todos los consumidores de marihuana, no son todos, ¿sí? Ni los representan a todos tampoco. Pero entonces, volviendo a la pregunta que vos me hacías, la gente que consume marihuana habitualmente, que nosotros entrevistamos, nos decía abrumadoramente estar de acuerdo con la ley. Y entonces les preguntamos, bueno, ¿y usted se va a registrar? Y les dábamos 4 opciones. Seguramente sí, probablemente sí, seguramente no, probablemente no. 6 de cada 10 dicen que se van a registrar, segura o probablemente. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Estamos viendo ahí los datos en la pantalla. Ahí va. Ahora, un 20% nos dicen que probablemente no y otro 20% que seguramente no. Entonces está bien, 4 de cada 10 dicen que no, 6 de cada 10 dicen que sí. ¿Para vos es muy alto eso? Está dentro de lo que esperábamos y es consistente con la narrativa que hacen los consumidores. Nosotros hicimos en este estudio a consumidores habituales una serie de preguntas cerradas de tipo encuesta, pero también discutíamos más en profundidad sobre algunos aspectos. Y esta narrativa tiene que ver con cuestiones diversas. Algunos manifiestan un rechazo, más bien filosófico. Otros apoyo. Hay una posición libertaria en torno al consumo. Tiene que ver con esto de que ¿por qué tengo que registrarme para hacer algo que es legal? Ante el Estado, además. Ante el Estado, además. Entonces, entre los que dicen que probable o seguramente no se van a registrar, hay como un 20% que dice,
no tengo por qué registrarme, no hay razón para que el Estado me exija a mí registrarme, porque a la persona que toma cerveza, que también es una droga legal, no se le exige un registro. ¿Por qué hay que hacerlo con los consumidores de marihuana? Y nosotros creemos que ese es el núcleo duro al que va a ser más difícil convencer que entre al sistema de registro, que entre a la legalidad. Después hay otro 20% de esos que dicen que probable o seguramente no se van a registrar, que no confían en el registro. Dice, a mí esto me genera sospechas. ¿Cómo se van a usar los datos? ¿Cómo se van a usar los datos? No tienen claro cómo es el sistema, no tienen claro qué garantías de anonimato o de confidencialidad se les ofrece. Incluso hay gente que expresaba cuestiones del tipo, bueno, sí, hoy, yo sé, recuerden que el trabajo de campo se hizo en noviembre y diciembre, bueno, yo sé que con el gobierno del Pepe va a estar todo bien, nos decían algunos, claro, pero no sabemos qué va a pasar en próximos gobiernos. Incluso hay entrevistas que hicieron antes de las elecciones. Claro. Entonces había como temor a qué podría pasar con un cambio de gobierno, claro, con un cambio de partido en el gobierno, con un cambio de presidente que era inminente de todos modos. Entonces, eso creemos se puede llegar a combatir con una campaña de información, que era algo que notábamos como una carencia y así lo señalábamos en las conclusiones. Ahora te voy a preguntar sobre eso porque me parece que es interesante como consecuencia de este informe. Pero ¿qué otro dato a ustedes les parece relevante o les llamó la atención? Bueno, uno de los datos que es bien interesante de cara a la implementación de la ley, a los pasos que quedan pendientes, en concreto la venta en farmacia, es que entre aquellos que sí dicen que se van a registrar, la gran mayoría dice que lo va a hacer a través de las farmacias, ¿sí? Entre los que dicen que seguro, probablemente se van a registrar, dicen que lo van a hacer, casi un 60% dice que lo va a hacer para acceder a la marihuana a través de las farmacias. Sí. Y este es un dato bien importante, porque también les preguntamos a las personas cómo accedían a la marihuana. Claro, ¿sí? Les preguntábamos, ¿de qué modos accedieron a la marihuana en los últimos 12 meses y que los listaran todos? Entonces nos decían que compraban prensados, es decir, la marihuana que viene de Paraguay, que se compra en el mercado ilegal, que compraban flores, que también viene del mercado ilegal, pero es cultivada localmente. Nos decían que habían autocultivado y algunos incluso que ya obtenían marihuana a través de los clubes que están operando aún en proceso de formalización, o que se las regalaban. Cuando preguntamos por el modo más frecuente de adquisición de los últimos 6 meses o por el modo de adquisición en la última adquisición, lo que abrumadoramente sería que la gente compra marihuana. Y si bien hay formas legales hoy en día de acceder a la marihuana, que son los clubes y el autocultivo, esto no es suficiente. No es suficiente para todos los consumidores, ni siquiera es suficiente para los consumidores que se dedican a eso. Muchos autocultivadores no son lo suficientemente exitosos o no tienen todo el tiempo. Hay muchos que están recién aprendiendo como para proveerse de marihuana para todo un año de consumo. Entonces, tienen sus plantas, sacan cosechas que les da para 2, 3, 4, 6 meses, pero llega un momento en el que se quedan sin el producto y tienen que ir a comprar a la boca, así lo manifestaban. ¿Cuál es el problema que esto plantea, este consumo, esta adquisición por más de un canal enfrentado a la ley? Bueno, la ley establece, como están las cosas ahora, que solo se va a poder acceder por un mecanismo. Y hay muchas personas que rechazan eso porque quieren mantener su planta y cultivar su planta y hacerlo legalmente, pero al mismo tiempo quieren tener la posibilidad de poder comprar marihuana cuando se les termina lo que produjeron ellos mismos. Claro. Y como están las cosas hoy en día establecidas, eso no va a ser posible. Van a tener que optar por un único medio. Entonces, o se registran como autocultivadores y acceden a marihuana en el mercado negro, o se registran para comprar en farmacias, pero mantienen sus plantas en la ilegalidad. En la ilegalidad. ¿Por qué es esa exigencia? ¿La tenés claro? Bueno, entendemos que en un primer paso esto se hace para simplificar un poco las cosas, ¿sí? Para que exista un único registro donde la idea es controlar la cantidad de marihuana a la que puede acceder cada consumidor por mes, que son 40 gramos, cualquiera sea el modo de adquisición. Entonces, y si estos van a ser, se supone, registros independientes, está el de los autocultivadores que se efectiviza a través del correo, las farmacias van a tener su propio software, entonces para permitir que los consumidores accedan a través de más de un canal, complejiza toda esta situación que ya de por sí es muy, muy compleja. Sí, el que puede comprarla en la farmacia, el Estado no tiene forma de saber cuántas plantas tiene y cuánta más marihuana está consumiendo. Salvo que está registrado. Salvo que está registrado. Y si está registrado, el Estado tiene que tomarse el trabajo de cotejar esa información mes a mes, probablemente. Claro, sí, es bastante más complejo. Sí, de hecho, incluso desde el núcleo de activistas que apoyó toda esta ley, incluso con apoyo técnico a la redacción de la ley y la reglamentación, había voces que reclamaban para que justamente se abriera esto y existiera una mayor flexibilidad. Y entendemos que en esta etapa la decisión fue
decir que no a eso para facilitar la implementación. No creemos que eso esté cerrado, pero tampoco nos compete a nosotros. Nosotros somos investigadores que aportamos la información. Claro. Sí esperamos que esta información ayude a la toma de decisiones en ese sentido. En general, más allá de esos 4 de cada 10 que dicen que no se van a registrar o por lo menos no piensan por el momento registrarse, es bienvenida la ley. Sí, la ley ¿O hay un rechazo también entre ese público, no me refiero? No, la ley es bienvenida. Hay un grupo muy pequeñito de personas que rechazan la ley por distintos motivos y tiene que ver en parte con esto que yo les decía de que están en contra de la idea del registro. Bien. Pero en general la ley se ve como algo bueno, incluso aunque no se esté de acuerdo con todas y cada una de sus disposiciones. Claro. Esto dentro de los consumidores habituales que entrevistamos. Está claro que no es la situación para el conjunto de la población. Claro. ¿Cuántas entrevistas se hicieron? Las entrevistas del estudio a consumidores habituales fueron casi 300, fueron 294 casos efectivos con una metodología innovadora que se utiliza, el nombre de la metodología es RDS, Respondent Driven Sample, por su sigla en inglés, que significa muestreo guiado por el encuestado. Claro. Y es una especie de bola de nieve, es decir, donde un participante trae a nuevos participantes. Pero no es un muestreo de bola de nieve donde uno no pueda derivar estimaciones cuantitativas, porque es un muestreo por bola de nieve basado en las redes sociales, donde se hace en las redes sociales de las personas, no en las redes sociales de los medios, ¿sí? Donde uno puede hacer un seguimiento de quién reclutó a quién y se establecen cadenas y entonces se pueden ponderar los resultados dependiendo del tamaño de la red social de cada individuo. Claro. Entonces, si bien no es una muestra aleatoria, se recoge información que permite ponderar la muestra para contrarrestar esa naturaleza no aleatoria y que sea representativo de los consumidores habituales de Montevideo y área metropolitana. Eso te iba a preguntar, Montevideo y área metropolitana. Sí, la decisión se basó en una serie de consideraciones. En primer lugar, en Montevideo y área metropolitana vive más de la mitad de la población del país y como este es un estudio basado en redes, es decir, en el conocimiento y proximidad de las personas, tenía que tener una delimitación geográfica. Claro. Entonces optamos por el argumento numérico de llegar a estas poblaciones. Nuestro proyecto está también haciendo otros estudios que abarcan todo el país, pero en esta etapa puntual era solo Montevideo y área metropolitana. ¿Te parece que estos datos ponen en jaque la ley? ¿El sistema tal cual está pensado? No ponen en jaque el sistema tal cual está pensado, pero sí llaman la atención sobre algunos aspectos puntuales de la implementación. O sea, yo creo que informan el proceso de implementación de la ley y creo que ese ha sido el espíritu nuestro al recoger la información y creo que ese ha sido el espíritu también con el que se han recogido estos datos desde los organismos del gobierno, desde la Junta Nacional de Drogas y desde el IRCA. ¿Se ha tomado, te parece, apunte de lo que...? Sí, yo creo que sí, que hay mucho interés por conocer. Esto es un estudio, como decía Rosario Queirolo ayer en la presentación, una de las investigadoras de este proyecto. Esta es la línea cero. Claro. ¿Sí? Este es el punto de base. Nosotros no estamos juzgando la ley, no nos corresponde tampoco hacerlo. Nosotros lo que queremos es aportar información científica que permita establecer el punto de partida antes de que la ley se termine de implementar en su totalidad. Estos resultados, yo te comentaba antes de que empezara la nota, fueron presentados en Estados Unidos. Y uno de los comentarios que recibíamos de parte de las personas que trabajan en estos temas así es, bueno, qué lástima que no hicimos algo así en Colorado y en Washington, porque esto posiciona a Uruguay en un muy buen sitio para pensar, entender y analizar qué va a pasar con esta ley. Claro. Entonces, la idea es, bueno, que podamos replicar esto dentro de un tiempo, a ver cómo han evolucionado las cosas. Claro. Pero te preguntaba si ponía en jaque para vos, porque parte de la dialéctica que impulsó la ley era justamente que los consumidores necesitaban esto y que para ellos era una ventaja sustancial, no tener que comprar en el mercado negro y comprar en una farmacia, que había razones obviamente de salud, de acceso. Entonces llama la atención que 4 de cada 10 digan que no se van a registrar. Sí, es decir, como que el propio espíritu de la ley está traicionado por los beneficiados. Sí, por parte de los beneficiados, ¿no? Hoy yo escuchaba en una nota que hacía Mariano hoy temprano y Juan Vaz decía, bueno, se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Son 6 de cada 4 que se registran, son 6 de cada 10 que se van a registrar o 4 de cada 10 que no. Y 4 de cada 10 es mucha gente que no se registre para que quede fuera de un esfuerzo tan grande. Pero además hay leyes que cuando se pone un impuesto nadie quiere pagar el impuesto. De acuerdo. Entonces el impuesto se decide por ley y hay que pagarlo igual. En este caso, supuestamente es un beneficio, es como que alguien no quiera acceder a un beneficio de otro tipo. También es verdad que no están todas las cartas vistas, ¿sí? Los consumidores nos reportan
en general que no se sienten a gusto comprando marihuana en la boca. Claro. ¿Sí? Por varias cuestiones, porque hay un tema de seguridad propia y del conjunto de las personas que se someten a eso. Hay un tema moral, porque no quieren alimentar el narcotráfico, y hay un tema hasta de la calidad del producto. Los consumidores que compran marihuana en las bocas reportan que la calidad es mala, que el pegue es poco, es decir, que el nivel de THC, que es la sustancia que mide la capacidad psicoactiva, es muy bajo. Entonces, no habría necesidad... No habría como ningún argumento a favor de comprar en la boca. Sin embargo, eso no termina de ser un argumento lo suficientemente potente como para mudarse a la farmacia. Claro. Porque todavía no se sabe qué va a pasar con la farmacia. No se sabe cómo va a ser la modalidad de expendio, no se sabe cómo va a funcionar exactamente el registro, no saben cómo les va a mirar el farmacéutico cuando vayan a comprar. ¿Cuánto va a costar? No se sabe cuánto va a costar, por más que ha habido alguna estimación. Entonces... lo que se sabe es que los consumidores tienen claro que no quieren, la mayoría de los consumidores tienen claro que no quieren eso, pero al mismo tiempo no tienen claro cuál es la alternativa. Entonces, no es del todo sorprendente que manifiesten cierto rechazo a este sistema. Y otra vez, acá creemos que más información, más certezas que tal vez ni siquiera existan desde parte del propio IRCA, porque acá se está construyendo sobre la marcha, podrían contribuir a que baje ese número de 4 de cada 10 que no. Pero sí, en principio es un llamado de atención y es un llamado de atención importante sobre la implementación de la ley. Sobre todo porque esta es la jugada más innovadora de esta ley. Los clubes y el autocultivo existen de modo más o menos regular en otros contextos, pero esto es realmente nuevo. Claro. Para vos ahí la clave es, por ejemplo, una de las claves puede ser la información respecto a la seguridad que tiene ese registro de que los datos no van a ser utilizados. Sí. Por poner un aspecto, digamos. Sí, yo creo que sí. Donde se puede trabajar en información. Sí. Sí, de la ley en general, además. Ya existe la reglamentación para la marihuana medicinal y de eso prácticamente no se habla. Y esto es algo que no llega a los consumidores habituales, que se supone son quienes están más interesados en la temática, mucho menos al resto de la población. Claro. Entonces, más información podría además cambiar las actitudes de las personas hacia esta ley. No lo sabemos, pero sin esa campaña de información no cabría esperar que las cosas cambien, sobre todo destinado a quienes serían los beneficiarios de esta política, en definitiva, que son los consumidores. Claro. ¿En qué más están trabajando? Estamos trabajando en un mapeo de clubes canábicos en todo el país. ¿Sí? La idea, los clubes ya han sido autorizados por la ley, pero no hay ninguno que haya recibido formalmente la autorización, porque están todos en distintas etapas del proceso. ¿Sí? Es un proceso que es largo, que es tedioso, que hay que registrarse ante el MEC y demás, y una vez que se termine ese proceso, los clubes van a ser pasibles de ser fiscalizados por el IRCA, y hay un montón de pequeñas cuestiones de letra chica de la reglamentación con la que están batallando los clubes. Al margen del desafío logístico que representa montar un club y organizarlo, y que cierren los costos y que se pueda producir para que todos los miembros tengan la cantidad de marihuana que desean y demás. No todos los clubes todavía tienen la capacidad, más bien casi ningún club tiene todavía la capacidad de producir el total de marihuana para cubrir las necesidades de sus miembros, y en eso estamos. ¿Y el mapeo qué significa? El mapeo es poder decir cuántos clubes hay, con cuántos miembros, en qué modalidad funcionan. Hay algunos en que los miembros pagan una cuota y se desentienden por completo. Hay otros clubes en los que los miembros contribuyen con su trabajo y en el medio hay todo tipo de situaciones mixtas. Hay grandes diferencias en las capacidades locativas de los clubes, en los servicios que ofrecen a sus miembros, e incluso la misión y visión de los clubes. Hay algunos clubes que buscan formar, crear opinión, desarrollar el vínculo con la planta, así es como lo describen sus miembros. Hay otros clubes que simplemente buscan un mecanismo seguro y sencillo de proveerse de marihuana. Hay espíritus muy distintos. Hay espíritus muy distintos y en este momento estamos embarcados en eso, que es por demás interesante. María Fernanda, gracias por haber venido. Ha sido un gusto. La